Invocaciones iniciales. Saludo a esta realidad Sat, en la que todos los seres animados e inanimados se manifiestan como si tuvieran una existencia independiente. Permanecen durante unos instantes y desaparecen para siempre. Me inclino ante esta conciencia, Chit, que toma la triple forma de conocedor, conocimiento y conocido, desdoblándose como el que ve, la visión y lo visto, y transformándose en el actor, lo hecho y la acción. Rindo culto a esta felicidad absoluta, Ananda, que es la vida de todos los seres, cuya dichosa manifestación emana del que contempla la espuma de este océano de felicidad. Sat, Chit y Ananda son los tres aspectos esenciales de Brahman: la existencia, la conciencia y la felicidad absoluta. A ellas recurre el anónimo redactor del Yoga Vashista, como es tradicional en el inicio de todo sutra. Libro 6, Nirvana Kanda, sobre la liberación. 66ª parte. Indra y su ocultación en un átomo. Continuación. El que con este conocimiento alcanza el estado de ecuanimidad no vuelve a sufrir nunca más. Cuando el autoconocimiento disipa la ignorante noción del ego, que hasta ese momento se había considerado como una realidad sólida, este desaparece sin que nadie sepa dónde ha ido. Y tampoco sabemos a dónde va el responsable del movimiento del cuerpo, que también había sido considerado real. El árbol del cuerpo aspira de la tierra la humedad del ego, pero el sol del autoconocimiento la evapora y la convierte en el vapor sutil de Brahman. Sin embargo, en ausencia de dicho autoconocimiento, la semilla del ego crece y se convierte en un árbol poderoso en un abrir y cerrar de ojos, porque esa semilla lleva en su interior todo el árbol con sus innumerables ramas, hojas, flores y frutos. El hombre de conocimiento percibe que la creación entera se oculta latente en el sentimiento del ego. Ni la muerte puede poner fin a todo esto. Lo que conocemos como muerte es el traslado de esta noción de realidad de una sustancia a otra. Considera la muchedumbre creada que se manifiesta en este momento ante ti y los innumerables seres que existen latentes dentro de los seres presentes. Solo es mente que mueve el prana, o fuerza vital, y ese mundo que ves existe en la mente. En el momento de la muerte, el prana deja el cuerpo y huye al espacio, donde queda flotando en el aire. Comprende que hay innumerables jivas que llenan todo el espacio, con sus respectivas ideas de mundo ocultas en su interior. Yo puedo verlos ante mí
con mi visión interior. El Akasha, que ocupa todo el espacio, está lleno con el prana de los que han muerto. En cada porción de ese prana existe una mente o jiva latente, y en cada uno de esos jivas latentes hay un mundo, como el aceite en cada semilla de sésamo. Del mismo modo que el prana de esos jivas flota en el Akasha, todos esos mundos flotan en las respectivas mentes de esos jivas, como el aroma de las flores flota en el aire que nos rodea. Todo eso no puede ser visto por los ojos físicos, querido Rama, sino con la visión de la inteligencia interior. Esos mundos existen por todas partes en cualquier momento. Son más sutiles que el mismo Akasha, porque son de la naturaleza del pensamiento. De hecho, ese prana no flota en el Akasha ni se mueve de un sitio a otro, sino que cada jiva que se compone del prana, la mente y sus tendencias latentes, ve su idea de mundo como algo real, porque los jivas están firmemente convencidos de la sustancialidad de esas ideas de mundo. Cuando los árboles que hay en los bancales de la ribera de los ríos se reflejan en sus aguas, parecen moverse, aunque en realidad estén quietos. Lo mismo ocurre con esos mundos que se hallan en el interior de los jivas. De ellos lo mismo podemos decir que se mueven o que están inmóviles. Pero en el ser, que es conciencia infinita, no existe movimiento alguno. Igual que cuando un recipiente se traslada de un lugar a otro, el espacio que hay en su interior no se mueve en absoluto, aunque a los ojos de los que ven el recipiente así lo parezca. Del mismo modo, este mundo parece existir a causa de la ilusoria creencia en su existencia, aunque en realidad lo único que existe es Brahman, que no puede ser creado ni destruido. Incluso en el caso de considerar que el mundo ha sido creado en el espacio, no podría ser experienciado como tal por los que están dentro de él. Los pasajeros de un barco se mueven con él, de modo que uno que va sentado en cubierta no ve moverse a otro que está sentado junto a él. La mente sugiere la idea de distancia en el interior de la más diminuta partícula. Como un artista eficiente, crea la ilusión de distancia con su pintura. Por otro lado, con respecto a la magnitud y a la pequeñez de los objetos, también se produce una percepción engañosa, similar a la diferencia que suponemos entre las cosas de este mundo, que nos parecen reales, y las del mundo de los sueños, que nos parecen irreales, aunque de hecho ambas sean igualmente irreales. Un ser simiente experiencia la existencia de sus miembros en su propio interior por medio de su inteligencia interna, como el jiva cósmico percibe la existencia del mundo objetivo en su interior. La conciencia infinita es innacida e indivisible como el espacio.
Todos estos mundos es como si fueran sus miembros o sus órganos. Una barra de hierro que fuera consciente podría visualizar en su interior la potencial existencia de una aguja o de un cuchillo. Del mismo modo, el Jiva experiencia en su interior la existencia de los tres mundos, aunque no es más que una ilusión o falsa percepción. Hasta en una semilla insentiente existe un árbol potencial con todas sus ramas, hojas, flores y frutos, aunque estos últimos no existan como objetos presentes. Del mismo modo, los tres mundos existen en Brahman, aunque no como tales, sino en un estado indiferenciado. En un espejo se refleja una ciudad que está allí y no está allí al mismo tiempo. Esa misma relación existe entre los tres mundos y Brahman. Lo que se conoce como mundo no es más que espacio, tiempo, movimiento y sustancialidad, que no son distintas del sentimiento del ego en función de su mutua interdependencia. Lo que vemos como mundo no es otra cosa que el Ser Supremo, que aparece como mundo sin sufrir cambios en su naturaleza esencial. En cada lugar y en cada momento se manifiesta como lo concebimos. Sus múltiples apariencias surgen en la mente como ideas. La mente no es más que conciencia y por tanto estas ideas o apariencias no son reales en sí mismas. Los conceptos y las ideas, sankalpa, las tendencias latentes, vasanas, y el ser vivo, jiva, no son distintos de la conciencia infinita. Y cuando son experienciados como reales, no tienen otra realidad que la de la conciencia. Cuando nos desembarazamos de esa irreal idea de existencia independiente, se produce la emancipación o moksha. Pero tampoco podemos decir que estos mundos están flotando en el espacio, porque eso también es una falsa noción, cuya única realidad o sustrato es la conciencia infinita. Rama interrumpió en este momento para preguntar: te ruego que me expliques, sagrado sabio, ¿cuál es la forma, la naturaleza, la ubicación del Jiva y su relación con el Ser Supremo? Vashista respondió con dulzura: naturaleza del Jiva. La propia conciencia, cuando toma conciencia de sí misma como objeto, es lo que se conoce como Jiva. Por tanto, el Jiva solo es Chit o conciencia pura, y de ninguna forma puede considerarse material, ni sutil, ni vacío, ni ninguna otra cosa por el estilo. La omnipresente conciencia se conoce como Jiva cuando experiencia su propio ser, que es más sutil que el átomo y más grande que el objeto más colosal. Todos los objetos que experienciamos en este mundo solo son reflexiones de la propia conciencia, que experiencia como real todo lo que piensa.
Esta experienciación o autorreflexión es la verdadera naturaleza del jiva, como el movimiento es la naturaleza del viento. Cuando esa experiencia de los pensamientos como algo que fuera real deja de producirse, el jiva se transforma en Brahman. A causa de su naturaleza de conciencia, en cuanto el jiva concibe el sentimiento del ego, construye las nociones de espacio, tiempo, movimiento y sustancia, y se pone a funcionar desde el cuerpo. Entonces percibe estos pensamientos en su interior, como si fueran reales, lo mismo que una persona sueña su propia muerte. Continuará en el próximo video.